¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer un tema muy bonito referente al ser humano. Y muchos se han preguntado desde niños cómo han llegado los niños, cómo llegan los niños, porque son muy curiosos. Y a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta cómo se forman los niños. A veces le preguntamos a una persona y no nos contesta, ¿no? Al papá o a la mamá y el duda de la pregunta. Pues hoy día vamos a aprender, ¿no? Cómo se produce la reproducción humana, cómo se desarrolla el niño y cuáles son las etapas del ser humano, ¿no? Capaz a lo largo de su vida. Cuando uno nace siempre recuerda el primer día de nacimiento, desde que es bebito casi no tiene conciencia, pero a medida que pasan los años, cuando los padres se dan su cumpleaños, uno se da cuenta, ¿no? Del día de su natalicio, del día de su cumpleaños, ¿no? Y marca una parte importante en su vida, es consciente. Hoy día vamos a aprender ese proceso. Entonces, la reproducción humana es un tema que digamos, eh, tiene muchas dudas, hay mucho tabú, hay mucho miedo, hay mucho ocultamiento de preguntas que muchos niños y personas no quieren aprender, no quieren averiguar, no quieren entender. Pero yo les pido que ustedes siempre recurran y siempre pregunten, porque no es bueno quedarse con las dudas. Muy bien. ¿Qué cosa entendemos por reproducción humana? Entonces, al día de hoy, ¿qué entendemos por reproducción humana? La palabra reproducción significa multiplicación, que se multiplica, ¿cierto? Que una cosa se divide constantemente, como el virus que estamos teniendo en la pandemia. Este virus se reproduce rápidamente, se multiplica rápidamente, se reproduce rápidamente, muy rápidamente, y rápido se contagia. Bueno, los seres humanos también se reproducen, los seres vivos también se reproducen. En el caso del ser humano, se requiere la presencia de los dos sexos, porque la reproducción es fundamentalmente sexual. Entonces se requiere la presencia de dos sexos, del sexo masculino y del sexo femenino. Muy bien, teniendo eso en cuenta, ¿no? Vamos a empezar. Entonces, ¿cómo se produce la reproducción? No se reproduce en cualquier etapa de la vida, se reproduce en un momento determinado, cuando la persona ya llega a la adolescencia, a la juventud, a la madurez, las personas van buscando a su pareja, tratando de formar una familia, ¿no? Y para reproducir y tener un niño, quieren tener sus hijos, quieren convivir. Muy bien, entonces la reproducción humana, ¿no? Repito, se requiere de la presencia de los dos sexos, masculino y femenino. El, ¿Cómo se produce? ¿En qué momento se produce y dónde se produce? ¿No? Los, los varones, ¿no? Producen gametos sexuales y las mujeres también. Los varones, sus gametos sexuales se llaman espermatozoides. Espermatozoides. Y de las mujeres producen un gameto sexual para la reproducción que se llaman óvulos. Óvulos. No se olviden de esas dos cosas. Muy bien. Cuando estos dos gametos sexuales se juntan, se produce la reproducción, ¿no? Cuando dos se juntan, se produce la reproducción. Entonces, ¿cómo se produce la reproducción? ¿Cómo se produce? Cuando se juntan un espermatozoide con un óvulo, se juntan, ¿no? Y más o menos, ¿cómo es esta unión? Vamos a graficarlo por el espacio que tenemos, vamos a graficarlo, ¿no? ¿Cómo es esta unión que se da de esta fecundación? ¿Por qué dice que se ha fecundado? Porque hay miles, ¿no? Miles de espermatozoides, hay un óvulo, el óvulo gigante, grande, ¿cierto? Y ahí acuden miles de espermatozoides que lo rodean.
Lo vamos a rodear. Y cuando uno entra, se produce la fecundación. Cuando un espermatozoide entra, se produce la fecundación y luego va a un órgano interior de la madre, de la mujer, que se llama el útero, ¿no? Y ahí empieza la reproducción humana. Así es la forma como se produce la fecundación, ¿no? Se produce el encuentro entre los dos. Entonces, la fecundación es la forma como se reproducen los seres humanos, con la unión de los dos sexos, de los dos gametos, llamados, ¿no?, óvulos, un óvulo y los espermatozoides. ¿Y dónde se realiza? En el interior, ¿no?, de un órgano de la mujer. Muy bien, teniendo esto en cuenta, ¿no?, no basta solamente que haya una fecundación, sino también tiene que haber cuidados para que esa fecundación llegue a buen término, ¿no? O sea, tiene que haber ciertas reglas básicas, ciertos cuidados básicos para que esa fecundación llegue a buen término. Bien, ¿cuáles son estos 3 pequeños requisitos de la fecundación? O sea, una vez iniciada la fecundación. Acá tenemos, 1, mucho cuidado de la madre. La madre tiene que tener un cuidado especial, ¿no?, durante la fecundación para que la procreación sea, ¿no?, de buena manera. 2, tiene que asegurar una buena alimentación, básico para que el futuro bebé esté bien desarrollado. 3, debe acudir periódicamente a su control médico, ¿cierto?, para ver el estado de cómo va evolucionando el futuro ser. Son condiciones básicas para que una fecundación, ¿no?, tenga una buena salud, ¿no?, una buena salud reproductiva. Entonces, veamos ahora cómo se prepara el ser humano, cómo se preparan las personas, porque deben prepararse, ¿cierto? No van a ser así nomás por hacer. Tiene que haber cierta parte de conciencia, cierta preparación. Esa preparación se llama salud reproductiva, ¿no? ¿Y en qué consiste la salud reproductiva? Consiste en que las dos personas, tanto hombre como mujer, deben tener y deben saber, ¿no?, y deben conocer una vida sexual responsable. Deben conocer eso, deben saber y deben tener conciencia de esa vida sexual responsable. Porque si se une una pareja sexualmente, ¿no?, tienen que prever, ¿no?, los hijos que van a tener, ¿cierto? Tienen que planificar los hijos que se desean, ¿no? ¿Para qué? Porque a mayor cantidad de hijos, ¿no?, la situación económica no es tan, digamos, estable en nuestro país, entonces uno tiene que tener conciencia de la realidad, ¿no? Si a esas personas, a esos niños que va a traer, o niños, a los bebés que va a traer, asegurarle su bienestar, ¿no?, su futuro, su alimentación, su educación, y eso requiere de mucha inversión también económica. Esa parte de la conciencia forma parte de la salud reproductiva, ¿no? Uno tiene que ser consciente que cuando nace, cuando trae un niño, o va a tener un bebé, ¿no?, o va a formar una familia, va a tener una pareja, tiene que tener, ¿no?, en cuenta la salud reproductiva, ¿no?, para ese momento. 1, que tenga una vida sexual responsable, conociendo y sabiendo los hijos que se desea tener. Es una decisión de pareja, no solamente decisión de una persona, o sea, ni del hombre ni de la mujer, es decisión de la pareja, ¿no?, de acuerdo a su realidad, a su economía, ¿no?, digamos, a su medio ambiente. También, repito, para asegurar el bienestar de los hijos, del futuro bebé. Bien, ahora vamos a ver las etapas por las cuales el ser humano se desarrolla, ¿no?, desde que empieza la fecundación, como hemos dicho, ¿no?, hasta
hasta que el ser humano termina su ciclo de vida. Como todo ser humano y como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Bien, el ser humano pasa por varias etapas a lo largo de su vida, desde que empieza, digamos, la fecundación, ¿no? Son 7 etapas, llamadas etapas del desarrollo humano, ¿no? Etapas del desarrollo humano. 1, prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Veamos uno por uno. La etapa, digamos, prenatal. Pre es antes, natal es nacimiento, es antes del nacimiento. Es decir, empieza desde la fecundación, ¿cierto? Está acá, está en el útero, ¿no? Intrauterino, hasta el nacimiento, ¿no? Abarca eso de ahí, ¿no? Desde fecundación hasta el nacimiento, que son más o menos 9 meses, ¿no? Hasta que nace el niño. Muy bien. Esto pasa por varias etapas, ¿no? 3 etapas fundamentales. La primera, germinal cigótico. ¿Cuándo es germinal cigótico? Cuando las dos células, los dos gametos que dije antes, los dos gametos se unen, ¿no? El gameto, digamos el óvulo y un espermatozoide se unen, ¿cierto? Empieza la etapa germinal, va a empezar a crecer, se llama cigoto, ¿no? Va a empezar a crecer, ¿no? Y va a crecer una semana, va a comenzar a dividirse en 2, así, en 4 células, se divide en bastantes células, en 6, en 8, ¿cierto? Va a ir creciendo, va a ir ya comenzando a crecer el futuro germen del bebé, ¿cierto? Que se llama cigótico, ¿cierto? Y se convierte en una mórula y se implanta en el útero de la madre. Esas primeras etapas, las primeras horas, primera semana de desarrollo del cigoto, es la primera etapa, ¿no? De este prenatal, ¿ya? Del prenatal. La segunda etapa continúa cuando va creciendo hasta los 3 meses y lleva el nombre de embrión, ¿no? Embrión. Lleva embrión y se llama etapa embrionaria, ¿no? Pues se llama etapa embrionaria porque abarca hasta los 3 meses. En la etapa embrionaria ya sus órganos han crecido, se han formado, se han desarrollado, ¿no? Y ya es un ser humano incipiente, se puede ver el sexo que tiene el bebé a través de una ecografía, ¿cierto? Entonces, alcanza en la etapa embrionaria su máximo desarrollo los órganos del futuro bebé, y más aún, esta etapa es una etapa muy importante, lo hemos subrayado, porque influyen mucho para su desarrollo muchas cosas externas, como si la persona, el alcohol, las drogas, ¿no es cierto? El alcohol, las drogas, desarrollos alimenticios, ¿no? Infecciones que tiene la madre, todo le va a pasar al niño y puede alterar su desarrollo de bebé. Es una etapa muy delicada, hasta los 3 meses, donde la madre debe digamos, no debe tener ningún tipo de esas influencias para no perjudicar a su bebé. O sea, no debe tomar, no debe fumar, una vida tranquila, una alimentación balanceada, ¿cierto? Saludable, etcétera, ¿no es cierto? Porque va a influenciar algunas de esas cosas, influye negativamente en el embrión, si en caso se excede, ¿no? Si en caso procede a esa alimentación o a esa toma de las drogas, el alcohol, ¿no? Esto dura hasta los 3 meses. De los 3 meses viene la etapa fetal, ya se convierte en feto, ya está solo órganos completos, va a comenzar a crecer, a embellecerse, a aumentar de peso. Dura hasta los 9 meses, que es el nacimiento. Veamos algunos ejemplos gráficos acá, ¿no? Tenemos un bebé, ¿da? ¿Listo? Ahí se ve el cordón umbilical, ¿no? La bolsa donde se ha desarrollado, ¿cierto? Y la etapa del nacimiento, ¿no? ¿Se cuenta? Nacimiento. Acá también tenemos algunas etapas, ¿no? Del
Ahí está, la etapa de los 9 meses de la mamá, ¿no? Y la etapa de nacimiento, ¿no? Es decir, la etapa prenatal concluye con el nacimiento, ¿correcto? Y, como les decía yo, hasta que finalmente, en la etapa prenatal, empieza en la parte interna de la mujer, empieza con un pequeño puntito, y finalmente aparece el nacimiento, ¿no? En la etapa, como vemos acá, ahí está, ¿ves? Mira cómo te sonríe, Es la etapa final de la etapa prenatal. Segunda etapa, infancia. Va desde que nace hasta los 6 años. Y cuando nace se le llama neonatal. Primer mes. El primer mes cuando nace el bebito, sus cuidados es un neonato, ¿no? Requiere muchos cuidados esa etapa, la primera etapa. Pasa el primer mes y luego viene su desarrollo hasta los 6 años, ¿cierto? Y en este desarrollo a los 6 años ya adquiere los sentidos son más desarrollados, hay movimientos, hay desarrollo del lenguaje porque comienza a caminar, comienza a dar sus primeras palabras, comienza a hablar, ¿no? Camina, baila, salta, es muy movido el niño, es muy rápido, muy movido, es muy alegre, ¿no? Mucha imaginación, ¿no? Desarrolla muchas capacidades, ¿no? Es muy gracioso el niño. Es decir, esta infancia, ¿no? Hasta los 6 años, ¿no? Es una etapa muy bonita de mucho cuidado de los padres, porque de mucho cuidado porque todavía no son tan independientes, ¿cierto? Son muy creativos, son muy graciosos, alegres, son bastante habladores, etc. Esta etapa característica de la infancia. Entra la niñez, que es la tercera etapa, de los 6 a los 12 años. En la niñez el ser humano ingresa a una etapa de convivencia como es la escuela. Ingresa a la escuela, ¿cierto? Convive con otros niños, ¿no? Va formando su carácter, ¿no? Siempre tiene una gran imaginación, desarrolla otras capacidades como la memoria, el razonamiento, porque está ya en la clase, ¿cierto? Con sus compañeros. Se vuelve un poco menos imaginativo y es un poco más realista desde su realidad, ¿no? Comparte con sus compañeros, se adquiere valores, ¿cierto? ¿No? Y hay un desarrollo del pensamiento lógico a través de la matemática, del razonamiento, ¿no? Son características de la niñez. Luego ingresa el niño más o menos a la edad de 12 años, ingresa a la etapa de la adolescencia, aparece la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es el desarrollo, ¿cierto?, de estos órganos sexuales. Repito, en niñez, ¿no? El niño ingresaba a la escuela, ¿cierto? Y acá tenemos, ¿no? Ahí está el profesor, la escuela enseñando, dictando la clase, muy bien, ¿no? Y continúa en la escuela, con mayor edad, por supuesto, ¿no? Sus capacidades van aumentando mucho más, sus órganos sexuales se van desarrollando, van madurando, cambia su etapa de niño, adolescente, le cambia la voz, hay aumento de talla, de peso, ¿cierto? ¿No? Adquiere sentimientos, se enamora, sentimientos con las niñas, con los niños, con los jóvenes, con las señoritas, ¿no? Ya no quiere depender de su casa, de su papá, de su mamá, se vuelve un poco más independiente, ¿no? Más independiente. Y ya piensa también en el futuro, qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? Repito, la adolescencia empieza a los 12 y termina a los 20 años. Va planificando más o menos su futuro. Qué lo quiere estudiar, qué lo quiere hacer, si quiere tener una profesión, etc. Va a ir ya haciendo su plan de vida. Después tenemos la juventud, en la siguiente etapa, desde los 20 a los 25 años, donde hay un gran progreso de la persona, continúa desarrollando sus capacidades, ¿cierto? Hay una autoaceptación de su realidad, ¿no? De lo que es. Se
afianza los aprendizajes, ¿no? Aprende y es más consciente de la realidad, ¿no? Y en esta parte de la juventud desarrolla su capacidad adquiriendo una profesión o un oficio para que le sirva en la vida, ¿no? Lo hace de manera consciente, ¿no? Y de manera mucho más, con mayor predisposición, ¿no? Porque es parte de su futuro. Luego viene la adultez, que es de los 25 a los 60 años. En la adultez, el ser humano desarrolla su máxima capacidad, ¿no? Su máxima capacidad. Hay un desarrollo pleno de todas sus facultades. Adquiere profesión, comienza a trabajar, ¿cierto? Es consciente o no una familia, ¿no? Hay un desarrollo físico, biológico y mental de la persona en su máxima expresión, ¿cierto? Hay un control de sus sentimientos, ¿no? De querer formar pareja, de tener, ver el futuro con mayor realidad. Es la etapa de su máximo rendimiento, ¿no? Físico, emocional, biológico. Y finalmente llega a la ancianidad, que es llamada también la tercera edad o el adulto mayor, que comprende de los 60 años hasta el fallecimiento de la persona, donde va disminuyendo su capacidad mental, sus actividades van disminuyendo, la persona, y muchas de ellas dejan de trabajar, ¿no? Sus huesos y sus órganos se vuelven mucho más frágiles, su oído, su vista se deterioran por el paso del tiempo, a veces no escuchan bien o no ven bien y requieren uso de lentes, requieren cuidados especiales porque se pueden caer, ¿no? Los huesos se van calcificando y aparece la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Que son huesos que se van desgastando, ¿no? Y se vuelven como harina, ¿no? Se van haciendo materia, se vuelven como harina, ya no son tan duros ya, ¿no? Y no mantienen la estabilidad, ¿no? Entonces requiere mucho cuidado el adulto mayor porque se puede caer y pueden fracturas muy delicadas, ¿no? Son huesos frágiles. También en la ancianidad requiere de mucho cuidado, pero también el adulto mayor debe tener, ¿no? Sus terapias y también siempre debe tener su actividad mental, no en la misma, digamos, medida que a años anteriores, pero sí debe tener su actividad para que esté en actividad permanente, ¿no es cierto? Y podemos darle nosotros la atención necesaria. Bien chicos, estas son las etapas, ¿no? Del desarrollo humano, ¿no? Iniciado con la reproducción. Ustedes en su casa sean conscientes, vayan viendo en su familia en qué etapa de la vida está, aprendan de su comportamiento, sus rasgos característicos y nos vemos en la próxima clase.